hermanos y hermanas, sean todos ustedes bienvenidos al desarrollo de la escuela sabática. Hoy la lección lleva por título El Señor oye y salva. Después de una semana de ajetreos y de pruebas y de tormentas, digamos así, porque ha habido tormentas esta semana, hoy nos refugiamos y nos regocijamos en el Señor. Vamos a estudiar su santa palabra, como ya les dije. Esta es la lección número 4, que tiene un lindo mensaje porque el Señor oye y salva. A veces nosotros pensamos que nuestras oraciones no son escuchadas porque Él no da respuesta enseguida, pero porque queremos aquello, lo otro, y si no nos conviene, Él no nos lo va a conceder. Pero en relación a que Dios es el que salva, estoy totalmente de acuerdo. No es ninguna iglesia, no es un ministro, no es nada por el estilo, solamente Jesús. Dice la palabra de Dios que no hay ningún nombre, no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cual podamos ser salvos, sino el nombre de Jesús, nuestro Señor. Y así es, fue Él quien derramó su sangre en la cruz del Calvario y es el único que puede darnos ese gran regalo de la salvación. Entonces, sin más preámbulo, vamos a darle inicio. Le ruego a las damas que por favor sean muy breves. La lección tiene muchas citas bíblicas. Los salmos son unos himnos hermosos y uno dice, este es más hermoso que el otro, él va leyendo el otro y el otro es más hermoso que este que acabo de leer, pero vamos a escoger el versículo que más nos haya impactado, el que más nos haya gustado, para que no se extienda tanto, porque nada más tenemos una hora para el desarrollo de la escuela sabática. Bueno, breve, pero no tan breve, ¿eh? Entonces, el versículo de memoria está en el Salmo 34, versículo 17, dice: claman los justos y el Señor los escucha y los libra de todas sus angustias. Una y otra vez, Salmos pone de relieve la verdad de que el Señor soberano, quien creó y sostiene el universo, también se revela como un Dios personal que inicia y mantiene una relación con su pueblo. Dios está cerca de su pueblo y de su creación, tanto en el cielo como en la tierra. Aunque estableció en el cielo su trono y cabalga sobre las nubes, también está cerca de todo el que invoca, del que lo invoca de veras. Los salmos sostienen invariablemente la verdad de que el Señor es el Dios vivo que actúa en favor de quienes lo invocan. Quiero hacer énfasis aquí en este párrafo que dice que Dios está cerca de todo el que lo invoca y del que lo invoca de veras. A veces, no sé, yo he visto mucho en la Iglesia Universal, pues, las oraciones esas repetitivas que como dijo un pastor colombiano, se pone todos los días el mismo cassette. Y parece que esa no es la oración que le gusta a Dios, porque no lo estamos invocando de veras. Y también en otras ocasiones pedimos cosas, pero como que le ponemos una pistola a Dios. Señor, concédeme esto, concédeme aquello. Una vez una señora pedía que Dios le diera paciencia. Dios mío, dame paciencia, pero dámela enseguida. O sea, no tenía ni siquiera la paciencia para esperar el que estaba pidiendo, que era paciencia. Entonces, a veces, por eso las oraciones no son respondidas o no vemos el fruto que nosotros estábamos esperando. De aquí del día sábado, a mí me llamó mucho la atención el versículo 145, 18, que dice así: cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Leyendo este pasaje. Y continuando con el día sábado,
Los salmos son significativos precisamente porque están motivados y dirigidos al Dios vivo, que escucha y responde a las oraciones. Debemos recordar que la respuesta adecuada a la cercanía del Señor consiste en una vida de fe en Él y de obediencia a sus mandamientos. Nada que no sea esta fe y esta obediencia será aceptable para Él, como a menudo lo reveló la historia de Israel. Quisiera hacer una salvedad. Ese párrafo lo iba a repetir. Dice, debemos recordar que la respuesta adecuada a la cercanía del Señor consiste en una vida de fe en Él y de obediencia. Dios escucha las oraciones de todos, de todos. Pero Él va a actuar en su infinita soberanía y misericordia con aquellos que tienen una relación en la que son aprobados por Dios. Y es ahí donde nosotros tenemos a veces esa incomprensión de decir, ¿por qué Dios no contesta las oraciones? Porque a veces creemos que Dios es como, no sé, un llamado de emergencia, 099 o el número que sea. Que llamamos, tengo una emergencia, enseguida le mandamos una ambulancia. Quédese ahí nomás, no se mueva. Y esperamos los minutos y ahí llega la ambulancia y se solucionó todo. En la vida espiritual, así bien que Dios escucha todas las oraciones, pero Dios también conoce los corazones. Y Él va a actuar de acuerdo a lo que es mejor para nosotros. Y hay cosas, entramos ya en el terreno de Dios donde no podemos comprender muchas cosas. Y debemos aceptarlas. ¿Por qué? Hay unas preguntas que yo personalmente me hice, nunca tengo respuesta, tampoco me he preocupado en buscar la respuesta. ¿Por qué Dios permitió que todos los apóstoles, todos sufrieran martirio? Incluso Juan, el amado, él sobrevivió, él fue un milagro, milagro como los muchachos en el horno, como Daniel en el pozo de los leones. Pero él fue ejecutado para la mente del emperador romano, él tenía que morir y dio la orden y lo mató, entre comillas, pero Dios lo preservó. Pero todos los otros 11 fueron ejecutados. Si eran santos hombres de Dios, caminaron con Jesús. Entonces, eh, ¿no habrá escuchado la oración de cada uno de ellos? Claro que las escuchó. ¿No estaban acaso ellos en armonía con la vida que ellos debían tener para con Dios? Claro que sí. ¿No dieron todo y abandonaron todo por Dios? Claro que sí. ¿Por qué les pasó eso? No entendemos. Dios, en su infinita sabiduría, como sucederá pronto, permitirá que muchos hijos amados de Dios, hombres y mujeres santos, sufran eh, privaciones, sufran cárceles y hasta el martirio, porque son los designios de Dios. Y esos hombres orarán, y esas mujeres orarán en las cárceles y orarán antes de ser ejecutadas. Y aún así Dios les aprobará su vida, pero permitirá que ante los ojos humanos eso es extremo, pero no entendemos los caminos del Señor, y es ahí donde debemos, en mi caso, guardar silencio y que se cumpla la voluntad del Señor siempre. Hermano Arturo, levántate la manito, ¿no? Sí, que la verdad que esa pregunta que nos hacemos es difícil en que el Señor a veces actúa de forma claramente que está de nuestra parte, y hay veces que parece que está tan lejano como le pasó a Jesús en la cruz, ¿no? Cuando dijo, Padre, perdona, cuando dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿No?
esta semana estaba en un estudio que estábamos haciendo del Apocalipsis y contrastando con los pasajes del Espíritu de Profecía. Comentaba que en el tiempo de la gran angustia, después del decreto de muerte, cuando estemos clamando a Dios, cuando nos estemos planteando si Dios, si hemos confesado todos nuestros pecados, si hemos honrado al Señor con nuestra vida o hay algo nosotros que no hayamos confesado, eh, estaremos pasando por un momento muy, muy difícil y el cielo entero querrá sacarnos de esa situación, pero parece que tenemos que beber la copa que bebió el Señor. Y dice el pasaje de Espíritu de Profecía que seremos probados hasta lo sumo y tendremos, dice que la aparente dilación en la respuesta del Señor, que no es que no nos vaya a responder, sino la aparente dilación será la mejor respuesta para nosotros, porque dice que tendremos la oportunidad de aplicar, de poner en práctica la fe, la esperanza y la paciencia que no eh, usamos adecuadamente cuando anteriormente en nuestra vida. Y entonces eso me hizo pensar que las pruebas por las que estamos pasando en estos momentos debemos usarlas al máximo, apurar esa copa pequeña, porque esa es una pequeña copa que tenemos que vivir en estos momentos antes del gran tiempo de angustia, apurarla con fe, con esperanza y con paciencia, para que sea más leve y estemos mejor preparados, ¿no? Y aparte de eso, nosotros no entendemos cómo trabaja el Señor con las almas de esas personas que están ejecutando a sus hijos, que los están martirizando. Pero el Señor está dándoles también una oportunidad y Él está trabajando en los corazones de esas almas, como trabajó en el corazón de Pablo, que estaba ante Esteban, que estaba sufriendo ese martirio tremendo, ¿no? Y que murió allí apedreado y que vio los cielos abiertos y al Hijo de Dios sentado a su diestra, ¿no? Y el Señor tocó el corazón de Saulo en esa ocasión, ¿no? De manera que no sabemos qué es lo que Dios está haciendo en los corazones de esas personas, pero podemos tener un pequeño ejemplo de cómo el Señor da oportunidades incluso a los que ciegan la vida de sus hijos, ¿no? Y es como, yo sé que no es todo, ¿no? ¿Verdad? Pero son pequeños atisbos, ¿no? Para intentar asimilar un poco estas cuestiones tan profundas y tan difíciles de explicar, ¿no? Sí, hermano José Antonio, el tema de hoy, hermanos, es Dios oye y salva. Y cuando un alma, cada uno de nosotros, ¿no?, descubre cómo Dios nos quiere tanto, que está siempre pendiente de nosotros, vemos en este primer día del estudio de la escuela sabática, en el Salmo 73, lo que te dice Dios a ti, el Padre, unido al Padre, Jesús y el Espíritu Santo. Dice, nada fuera de ti, de cada uno de nosotros, me interesa en la tierra. Es decir, en la tierra, en el universo, Dios, nada le interesa fuera de ti. Entonces, eso quiere decir que aquel que busca al Señor con todo el corazón y toda la confianza, Dios está totalmente pendiente de él en un amor infinito. Amén. Okay. Ya para cerrar el día sábado, este versículo que acaba de decir el hermano José Antonio, también me llamó mucho la atención, es un versículo hermoso, en el Salmo 73, desde el versículo 23 al 25, dice así: con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo
y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Qué bonito. Pasando al día domingo, le damos paso a la hermana Pino. Hermana Pino, el tiempo es suyo. Si le ha impactado algún versículo o algo, usted nos puede decir y lo buscamos acá y lo leemos. Bien, Hermana. veamos, a mí desde el principio del sábado, dice el Salmo 139, 1 al 18. Dice, ¿cómo describe poéticamente el poder, poder presencial y la bondad de Dios? Esto está no solo en el 139, sino también en el del 7, hay Salmo también 13, 18, de Dios. ¿Qué dice la grandeza de Dios acerca de sus promesas? ¿Alguna vez quisiste ayudar a alguien, pero no tenías medios? Del mismo modo, algunos intentaron ayudarte, pero no comprendieron tus necesidades, a diferencia incluso de las personas más afectuosas y con las mejores intenciones. Dios nos conoce perfectamente y sabe quiénes somos, cuáles son nuestras circunstancias y también cuáles son los medios para ayudarnos. Por eso sus promesas de ayuda y liberación no son temas superficiales, sino certeza firme. Amén. Lo que comentabas antes, paciencia. El tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Nosotros pedimos al Señor y siempre, siempre, siempre tenemos que decir que se haga su voluntad y no la nuestra. Amén. Porque si confiamos en Él, sabemos que Él quiere lo mejor para nosotros. Y qué mejor que Él sabe qué es lo mejor. Los conocimientos que Dios tiene del salmista es tan grande y único que ni siquiera el vientre de su madre podría ocultarlo. Este salmo es que me supera porque es el Salmo 139, 13, 15. Lo voy a leer. Porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Recuerdo una mamá que entró al templo y llevaba a su bebé en el cochecito. Y le dije yo a ella no va, ella no pertenece no va a la iglesia. Y yo le dije, ¿eres consciente que esta cosita tan bella la puso Dios en tu vientre? Empezó a llorar, a llorar, a llorar. Y el que sigue yendo a la iglesia cada sábado es su hijo. Ahora ya tiene 9 años. Pero a mí me impactó ver las lágrimas de aquella madre. Porque tenemos que tener en cuenta eso. Dice, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en los más profundos de la tierra. Antes de que existiera el mundo, ya Dios tenía un plan para nosotros, eso seguro. Toda la existencia del salmista, el maravilloso conocimiento de Dios proviene del hecho de que Él es el creador y de su estrecha relación con las personas y se manifiesta en su cuidado por ellas. Él nos provee de todos, de todo. Él nos da el alimento. A mí me maravilla que ustedes no tienen que ir al supermercado y depender de que haya o que no haya. Dios sabe lo que hace. Y eso es maravilloso. Esta maravillosa verdad de que Dios nos conoce infinitamente
no debe asustarnos, sino impulsarnos a los brazos de Jesús. Es que es grandioso. Por lo que Él ha logrado por nosotros en la cruz. Porque por la fe en Jesús se nos ha dado la justicia de Dios mismo. Yo ya me voy al comentario de Elena de Guay, la sierva del Señor, que me gusta mucho. A ver si lo encuentro. Si ustedes me lo permiten. Claro, hermano. Ya va. Bueno. Tranquilidad, que es sábado. En la creación del hombre resulta manifiesta la intervención de un Dios personal. Cuando Dios hubo hecho al hombre a su imagen, el cuerpo humano quedó perfecto en su forma y organización, pero estaba aún sin vida. Después el Dios personal existente de por sí infundió en aquella forma el soplo de vida y el hombre vino a ser criatura viva e inteligente. Todas las partes del organismo humano fueron puestas en acción. El corazón, las arterias, las venas, la lengua, las manos, los pies, los sentidos, las facultades del espíritu, todo ello empezó a funcionar y todo quedó sometido a una ley. Esto es muy fuerte, porque todo quedó sometido a una ley. Sabemos cuál es esa ley. El hombre fue hecho alma viviente por medio de Cristo el Verbo. El Dios personal creó al hombre y lo dotó de inteligencia y de facultades. Nuestra sustancia no le era oculta cuando fuimos hechos en el misterio. Sus ojos vieron nuestra sustancia por imperfecta que fuera, y en su libro todos nuestros miembros estaban anotados, aun cuando ninguno de ellos existía todavía. Grande Dios. Sobre todo supongo que las órdenes inferiores de los seres. Dios dispuso que el hombre, corona de su creación, expresara el pensamiento divino y revelara la gloria de Dios. Está en el Ministerio de Educación. Nuestras vidas están en las manos de Dios. Él ve los riesgos que nos amenazan como nosotros no podemos verlos. Él es dador de todas nuestras bendiciones, el proveedor de todas nuestras misericordias, el ordenador de todas nuestras experiencias. Percibe peligros que nosotros no podemos ver. Permite que sobrevenga a su pueblo alguna prueba que llene los corazones de sus hijos de tristeza porque ve que necesitan enderezar su camino. Fíjate qué cosa Él permite que venga a nuestros corazones tristeza para que nosotros enderecemos nuestro camino. No sea que el cojo sea parte del sendero. Conoce nuestra hechura y se acuerda que somos por aún los mismos cabellos de nuestra cabeza están contados. En definitiva, Dios nos creó, es nuestro Padre, como comenté antes, o comentamos antes de que existiera el mundo, Él ya sabía de nosotros. Y es maravilloso cuando no conoces a Dios o conoces una parte de Dios y de repente el Señor dice, ven, yo te llevo a la verdad.
Eso lo he vivido yo personalmente. Mm. Y no hay palabras para describirla. Amén. Pues ya está. Ujú. Bueno, Muchas gracias. muchísimas gracias, hermana Pino. Le damos paso ahora a la hermana Mercedes con el día lunes, hermanita. Buenos días, hermanos. Feliz sábado. Feliz sábado. Feliz sábado para usted, Igualmente. hermana. Sábado, Mercedes. Igualmente, gracias. El día lunes también el título es La seguridad del cuidado de Dios. Y estamos viendo cómo los salmos están levantando al Señor, ¿no? Su paciencia, su misericordia, su ayuda, su consuelo, y todos los salmos están así. Ujú. Para que tengamos en cuenta, ¿no? Que Él está ahí, que sus hijos lo busquen y Él escuchará. Y vamos a leer entonces el Salmo 40 del 1 al 3, que dice así: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Pacientemente. Estamos hablando de la paciencia, ¿no? Tenemos que Sí. ser pacientes para esperar que Él conteste, porque es el único que sabe cuándo necesitamos la contestación, o que tengamos esa confianza en Él de que aunque no conteste, Él ha oído nuestro clamor, ¿no? Dice: y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto mucho y temerán y confiarán en Jehová. Amén. Vemos aquí los hechos de Dios en el ser humano, ¿no? Y cómo responde el que se dirige a Él, lo que hizo en su vida. Y así tenemos que confiar nosotros. Y nos lleva también este día al discurso Maestro Jesucristo, un pasaje que hay muy bonito, que dice que Él quiere que sepamos con cuánto fervor y ternura se conmueve su corazón por nosotros. Nos convida a llevar nuestras pruebas a su simpatía, nuestras penas a su amor, nuestras heridas a su poder curativo, nuestra debilidad a su fuerza, nuestro vacío a su plenitud. Jamás dejó frustrado al que se llegó a Él. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. No será vana la petición de los que buscan a Dios en secreto, confiándole sus necesidades y pidiéndole ayuda. Tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Si nos asociamos diariamente con Cristo, sentiremos en nuestro alrededor los poderes de un mundo invisible, y mirando a Cristo nos asemejaremos a Él. Nos está invitando aquí que busquemos a Jehová, ¿no? Que busquemos a nuestro Dios, que está ahí esperando que sus hijos se acuerden de Él. Y cuando nosotros vamos a Él, siempre nos recibe con los brazos abiertos, siempre está dispuesto a escuchar nuestras peticiones, porque Él es paciente y misericordioso con nosotros. Y entonces nos dice también una pregunta: ¿cómo interviene Dios en los asuntos cotidianos? El Señor se revela en las Escrituras como el Dios vivo, que actúa en favor de quienes los invocan. Y podemos leer el Salmo 16:8. No me voy a limitar solo a algunos. Que nos dice: a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Amén. Estamos viendo cuando nos dirigimos al Señor cómo el Señor nos mantiene en pie en medio de este mundo, a pesar de los sufrimientos, pero con Él andamos seguros porque Él es nuestra sombra, ¿no? Y también nos invita, yo ya por último para leer lo que nos invita el día de hoy, en el Salmo 121. Hermoso ese salmo. Sí, hermoso. Este es uno de los salmos que a mí me gusta mucho, porque es el que siempre, cuando salgo de casa, siempre antes de salir, yo lo recito, porque que me da seguridad y me voy tranquila de que el Señor envía su protección y está ahí con nosotros, ¿no? A mí también me encanta mucho, hermana. Y es más, hay hasta varios himnos que se han... Sí, Bueno, estos Canciones, son sí. sí, canciones hermosísimas en relación a este salmo. Lo han grabado mucho. sí. Yo a veces cuando voy
a llevar a los críos al colegio, siempre antes de salir, ya montado en el coche, lo voy recitando. Y mis nietos se lo están aprendiendo a veces, 2 de ellos, ¿no? A veces lo voy diciendo y ellos lo van repitiendo y lo van repitiendo. Sí. Y me da mucho gozo, mucha alegría. El Salmo dice así: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén, digo yo, porque así. Y aquí nos refleja 5 puntos a resaltar sobre este salmo, que nos dice: no dejará que tu pie resbale. La imagen del pie a menudo se describe el camino de la vida. Perdona. Como el andar de cada día, el Señor está ahí a nuestro lado y está resaltando que tu pie no resbale, ¿no? Y la segunda punto es la imagen del Señor como guardián de Israel, que no se adormece ni duerme. Pone de relieve la constante vigilancia del Señor para actuar en favor de sus hijos. Qué seguridad. Yo me da tanta alegría cuando salgo y sé que Él está con nosotros. Y si clamamos a Él, claro, si lo necesitamos en nuestras vidas, que es lo que el ser humano necesita. Dice: vemos que el Señor es tu sombra en nuestro refugio. Es tu sombra, es nuestro refugio. Cuando buscamos sombra en el tiempo de calor, vamos y nos refrigeramos. Hace mucha calor y siempre parece que estamos buscando una sombra para aliviarnos de ese calor que nos asedia. Y nos sentimos, qué fresquito, qué bien. Y así hacía el Señor en el desierto con su pueblo, no era la nube de día para aliviarlo de ese calor ardiente y una columna de fuego de noche, siempre acompañando a su pueblo y siempre dándole en el momento que necesita sus necesidades. Y el cuarto punto: Dios está a tu diestra. La mano derecha suele designar la mano más fuerte de una persona, la mano de acción. Él es un Dios de acción también. En todos los puntos del área de nuestra vida ahí está Él manifestándose. Y la quinta observación es: la protección de Dios a su pueblo se confirma claramente en Dios. Preservará a sus hijos de todo mal. Ni el sol ni la luna los afectarán. Dios preservará su salida y su entrada. El salmista confiaba en el amoroso cuidado de Dios. Nosotros deberíamos hacer lo mismo. Y termina en este día con una cita del Espíritu de Profecía que nos dice: el que es Rey y el Señor de los ejércitos está sentado entre los querubines, y en medio de la lucha y el tumulto de las naciones sigue guardando a sus hijos. Cuando la fortaleza de los reyes sean derribadas, cuando las saetas de la ira atraviesen los corazones de sus enemigos, su pueblo estará seguro en sus manos. Qué promesa más bonita, qué promesa, qué tesoro de promesa que tenemos ahí. Y entonces nosotros deberíamos, yo hago un llamado, ¿no? Nosotros deberíamos hacer lo mismo, buscar ese refugio en Dios. Confiemos siempre en Dios porque Él es la roca eterna. Él es el que nos falla, el que nos cimenta para que no caigamos y el que va siempre delante de sus hijos, abriendo camino a aquel que le busca, que aclama a Él y que confía en Él y espera. Esto es todo lo del día del lunes. Amén. Amén. Amén, hermana. Muchísimas gracias. Hermano José Antonio tiene final. Siguiendo esta línea de confianza en Dios en este día, y está puesto aquí en la pantalla, ¿cómo puedes cooperar mejor con Dios y confiar y tener fe en Él y en tu protección? Entonces la respuesta es: para mejorar esta confianza en Dios, mi opinión, este Salmo 121. Qué bonito que todos los días o frecuentemente
lo leyéramos y meditáramos. Amén. 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 Bueno, continuando con los días de la escuela sabática, ahora le damos paso a la hermana Pilar, que tiene el día martes y miércoles. Hermanita, el tiempo es suyo. Ah, que no se me oía. Bueno, pues leemos el Salmo 91, Sí. solo hasta el 7, que nos dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y protección es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruye. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Amén. Aquí vemos cómo Dios nos guarda, nos protege, nos cuida, nos da esperanza, nos libra del lazo del cazador, de la peste destructora. Él con sus plumas nos cubre, como una mamá que las águilas como cubren a sus hijos, a sus polluelos. Y también de la pestilencia, del terror nocturno, de la mortandad que en medio del día destruya, pues Él nos va a guardar de todo eso. Dice, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Cualquiera que sea el peligro, no tocará al que confía en Dios. Este salmo, dice Ellen White, en El conflicto de los siglos, página 688, dice que lo recitaremos cuando estén cayendo las plagas. Y porque claro, fíjate tú lo que dice, no temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Por eso ella nos dice que memoricemos este salmo y que, porque lo vamos a recitar cuando estemos en esa angustia, cuando estén cayendo las plagas. Y nosotros ahí recitaremos ese salmo si nos lo sabemos de memoria, porque será nuestro consuelo y nuestra esperanza. Después el Salmo 17:8 dice: guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Y en Mateo 23:37 nos dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta los polluelos debajo de las alas y no quisiste? Aquí vemos cómo con estas metáforas Jesús y los salmistas nos explican el amor de Él hacia nosotros por medio de estos animalitos. Y los que hemos vivido en el campo, pues vemos cómo la gallina, cuando tú te acercas a ver a los polluelitos chiquititos, te picotea y se acerca a ti como toda valiente para defenderte, para defender a sus polluelos. Y después, cuando ya se recoge por la tarde, la ves a ella que con 10, 12 pollitos chiquititos, la ves tú a la gallina que va abriendo las alas y acomodando con su trasero, va acomodándolos a los 12. Exacto. Y los esconde a todos bajo sus alas. Estos días miré un video muy cortito en YouTube, algo que me impactó, porque normalmente cuando hay aves depredadoras que entran a los gallineros, un video acá en España filmado, que entró un aguilucho, un águila, a un gallinero.
y a los polluelos, a los, a los, A los a pequeñitos. los pequeñitos, a los pollitos. Ujú. Y la gallina no sabe, no se sabe de dónde salió, pero escuchó a sus pollitos gritar y se le abalanzó y picoteó y luchó y no o sea, atacó al águila para defender a sus pollitos, pero con una ferocidad que normalmente el águila puede con la gallina, Claro. ¿no? Pero defendió tan valientemente a su pollito o sea, no la dejaba ni siquiera al aguilucho incorporarse para poder volar, ¿no? Y estaba con las alas mirando para arriba, así en el suelo, y la picoteaba y una fuerza de no sé dónde sacó este animal, porque en el tamaño eran prácticamente iguales, pero el águila es depredador, tiene las garras y tiene el pico muy fuerte, está hecho para eso, ¿no? Pero la gallina pudo defender por poco puede salir volando de nuevo el águila por donde entró y huir. O sea, la gallina le pegó una paliza pobre a defender a su pollito. Exactamente. Tremendo. Yo quería anotar algo aquí en este día martes que también me llamó mucho la atención, el paralelismo que hacen entre el Salmo 17:8 que acaba de leer la hermana Pilar y Mateo 23:37, pero a mí me llamó la atención fue con el Salmo 91, o sea, en el Salmo 91, en el versículo 4 dice, con sus plumas te cubrirá, lo que ella acaba de decir de la gallina, y debajo de sus alas estarás seguro. Y en Mateo 23:37, que es donde Jesús dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? O sea, a nosotros nos está prometida esta protección de la que habla el Salmo 91, y el pueblo de Israel lo sabía, porque ellos conocían las leyes, conocían la palabra de Dios. Sin embargo, este pueblo renunció, no quiso esa protección, y por eso Dios lo dice, quise tenerte debajo de mis alas, como tiene la gallina a sus hijos, porque ustedes son mis hijos. Sin embargo, ese pueblo renunció, o sea, desechó al Señor, lo mató. Le dijeron, no te queremos a ti, que es allí donde donde la presencia de Dios se va totalmente de ese pueblo como nación, que es lo que muchos hoy en día alegan y defienden, que Israel sigue siendo el pueblo elegido. Si aquí en Mateo 37 él lo dijo claro, y después en el versículo siguiente él dice, ahora vuestra casa os es dejada vacía. Ese era el paralelismo que quería yo mostrar aquí entre estos dos. Continúa, hermana Pilar. Estos dos Vale, gracias. Esto hay que ver cómo Jesús quiere reunirnos, ¿no? Como tú dijiste, Exacto. y cuidarnos, pero el pueblo de Israel no quiso, pero es que nosotros ahora, el Tampoco. pueblo de Israel espiritual, tampoco queremos, porque él está deseoso de que nos corrijamos, de que tengamos un carácter igual que el de él. Si no lo conseguimos, no vamos a irnos con él, porque Dios pide mucho de nosotros, mucho más que del pueblo de Israel antiguo. De este pueblo de Israel moderno, nuevo, el que está esperando por la Jerusalén celestial, los que estamos caminando para ir al encuentro con nuestro Padre. Él exige de nosotros muchísimo, muchísimo, y nosotros tenemos que hacer lo posible por conseguirlo, conseguir ese carácter que se necesita para entrar en el cielo. Y todas estas metáforas y todos estos salmos nos llevan a pensar en todo lo que pasó el pueblo, lo que nosotros tenemos que pasar también, pero bueno, siempre nos dan una esperanza, una esperanza. Bueno, nos vamos al miércoles. Sí. Vamos a leer Corintios, Primera de Corintios 10, 1 al 4. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube
y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Vámonos ahora al Salmo 114, para que veamos las metáforas que usa Pablo y las metáforas que usan el salmista en el Salmo 114. Cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob, del pueblo extranjero, Judá vino a ser su santuario e Israel su señorío. El mar lo vio y huyó. El Jordán se volvió atrás. Los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos. ¿Qué tuviste, oh mar, que huiste? Y tú, oh Jordán, que te volviste atrás. Oh montes, ¿por qué saltasteis como carneros y vosotros collados como corderitos? A la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob, el cual cambió la peña en estanque de agua y en fuente de aguas la roca. Amén. Amén. El Salmo 114 se describe poéticamente la maravillosa liberación de los hijos de Dios de la esclavitud de Egipto. A lo largo de todo el Antiguo Testamento e incluso del Nuevo Testamento, la liberación de Egipto es considerada un símbolo de poder de Dios para salvar a su pueblo. Y Pablo, en estos versículos de Corintios, hace exactamente eso. Él considera toda la historia real como una metáfora, un símbolo de la salvación de Jesucristo. Amén. Pues todos estos, el mar, las colinas, representan poéticamente los poderes naturales y los humanos que se oponían a Israel en su camino hacia la tierra prometida. Para muchos de los hijos de Dios de todos los tiempos y los lugares, el camino hacia la Jerusalén celestial está plagado de peligros. Los salmos nos animan a mirar más allá de las colinas, hacia el Creador del cielo y de la tierra. El espíritu del Salmo 114 queda plasmado también en el hecho de que Jesús calmó la tormenta del mar y proclamó que la iglesia no tiene nada que temer porque Él ha vencido el mundo. Amén. Pues esto es todo. Amén. Sí, no, aquí nosotros vemos por lo menos, ¿verdad? Que tanto en Corintios y en donde Pablo habla de la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, y acá en el Salmo 114 también, que es donde está todo descrito, como en el Antiguo Testamento también, en el Deuteronomio. Es como la maqueta, el tipo de lo que será la liberación al final del tiempo del Israel espiritual, que será llevado hacia la Canaán celestial. Sí, claro. Nosotros tenemos en cierta medida una ventaja con respecto a los israelitas de la antigüedad. Nosotros somos el pueblo de Israel de la actualidad, el pueblo espiritual. ¿Sí? Representamos como pueblo ser depositarios de la verdad. ¿Sí? Y la ventaja que tenemos es que conocemos el antecedente. Ellos no tenían un antecedente previo. Ellos vivieron la primera experiencia con Dios, por ejemplo, en la liberación de Egipto, ¿no? Entonces ellos comenzaron a ver por primera vez a ese Dios que durante 400 años había prometido y no llegaba, y no llegaba, y no llegaba hasta que vino. Y cuando llegó, comenzó a hacer liberaciones portentosas, pero lo que se dice portentosas con mayúscula. Y todo ese pueblo esclavo de Egipto vio una liberación que incluso se contaba en todos los alrededores de las tribus, de los pueblos, de los países vecinos, cómo el Dios de Israel había podido con la mayor potencia militar y económica del momento. Llamémosle el Estados Unidos de ahora, ¿no? Era Egipto en su momento. Y cómo Dios había puesto de rodillas, por así decirlo, a Faraón,
hasta que logró que este hombre que decía, yo no conozco a Dios, no quiero liberar al pueblo de Dios, son míos, y Dios logró esa liberación. Y ellos fueron los protagonistas, incluso en todo en el desierto, del cuidado protector permanente. Todos los días tenían su comida, en el desierto no pasaron frío, no pasaron calor, su ropa no se desgastó 40 años, en fin, pero ellos no conocían. Llegaron a conocer y escribieron, y escribieron, y escribieron lo que les pasó. Pero nosotros hoy, siglo XXI, por lo que viene ahora, que es otra crisis, tenemos el antecedente de que Dios no falla, Él cumple sus promesas. Entonces, ante Dios no tenemos excusa para no prepararnos, porque vendrán tiempos difíciles, por supuesto. Se tiene que revelar el misterio de iniquidad, y eso significa crisis, y crisis muy severas, en todos los aspectos. Pero nosotros contamos con esta palabra segura, que es la palabra de Dios, para poder afianzarnos para lo porvenir y seguir confiando que como liberó a su pueblo de la antigüedad, nos librará a nosotros en el futuro. Muchísimas gracias, hermana Pilar. Ahora le damos un paso a la hermana Iris, le pasamos el micrófono a ella. Hermana Iris, el tiempo es suyo. Al hermano, feliz sábado una vez más. Y Feliz nada, sábado. me toca el día jueves, se titula Ayuda desde el santuario. Y para comenzar se nos invita a leer una serie de salmos. Yo voy a leer unos pocos, ¿vale? Vamos a empezar con el Salmo 3:4, que dice, con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. También vamos a ver el 20 del 1 al 3. 20 del 1 al 3 que dice, al músico principal, Salmo de David. Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Y por último, voy a leer otro que es el 68:35. 68:35. Dice, temible eres, oh Dios, desde tus santuarios, el Dios de Israel, él da fuerza y vigor a su pueblo. Bendito sea Dios. Entonces vemos que aquí aparecen varias referencias y, por ejemplo, una de ellas es su monte santo, o también dice desde Sión te sostenga. Y bueno, sabemos que se encuentran en el cielo y, y que la ayuda que Dios nos proporciona cuando de verdad clamamos a Él de todo corazón, esa ayuda viene desde el santuario, ¿no? El santuario es un lugar de ayuda, de seguridad, de salvación, porque sabemos que es el mismo Dios es el que habita ahí en Dios. Y ahora mismo sabemos que tras los acontecimientos que pasaron en el año 1844 pasó del lugar santo al santísimo y, y bueno, pues es su presencia la que brinda seguridad y él ahora mismo está pues realizando esa obra, ¿no? Esa obra intermediaria, por así decirlo. Y él es nuestro abogado, el que inició el juicio investigador, perdón. Es nuestro sacerdote, nuestro salvador. Y, y nada, también voy a leer en Hebreos 4, del 15 al 16, que dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.
Amén. Amén. O sea que literalmente Jesús se puso en nuestro lugar. Él vino en forma humana, se humilló a sí mismo porque tuvo que dejar ¿no? su condición divina. Y, y él sabía lo que venía, ¿no? Él sabía que venía para hacer el supremo sacrificio. Y de hecho, gracias a la sangre que él derramó, nuestros pecados pueden transferirse al santuario celestial para ser limpiados todos nuestros pecados. Amén. Amén. Y él asumió nuestra condición pecaminosa y sabemos que él asumió nuestra condición pecaminosa, sabemos que él no pecó. Él, por muy tentado que fue, y que fue tentado en todas las áreas, pero él se mantuvo firme, él nunca pecó. Y también me gustaría leer, dice, la santidad del santuario de Dios lleva al salmista a reconocer que toda la humanidad es pecadora y completamente indigna del favor de Dios, y afirma que la liberación se basa únicamente en la fidelidad y la gracia de Dios. Amén. Eso lo encontramos en el Salmo 143, 2, y del 9 al 12. No hay en nosotros nada que nos dé algún mérito delante de Dios, porque sabemos que los méritos, por supuesto, son de Jesús y no. Únicamente cuando las personas mantienen una relación correcta con Dios mediante el arrepentimiento y la aceptación de su gracia y su perdón, pueden invocar la garantía divina de liberación. El servicio del santuario representaba la salvación que se encuentra en Jesús. Amén. 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 Bueno, Y para terminar, sí, ¿me dices algo? sigue, hermana, yo voy a decir una conclusión. Y para terminar, me gustaría leer un párrafo que aparece en uno de los libros de Ellen White, que se encuentra en el libro Dios nos cuida, se llama así. Y dice así: con la fe confiada de un niñito, hemos de acudir a nuestro Padre Celestial, contándole todas nuestras necesidades. No sea una oración repetitiva, sino que nosotros tenemos ese deseo de hablar con Él, de comunicarnos con Él, de contarle, ¿no? Nuestras necesidades, nuestras necesidades. Y siempre nos escucha y siempre Se le va la nosotros voz, no. hermana. ¿Me escuchan bien ahora? Ahora sí, Sí. ¿Quieren que repita la frase que dije sí. o...? Repita la frase porque no se escuchó bien. Ah, vale. Dice, con la fe confiada de un niñito, Ahora sí. hemos de acudir a nuestro Padre Celestial, contándole todas nuestras necesidades. Siempre está listo para perdonarnos y ayudarnos. Y como lo que yo decía, como dijeron antes, que no sean oraciones repetitivas, ¿no? Sino que Ujú. cada uno acuda al Padre, pues, orando, pidiéndole, contándole nuestras alegrías, nuestras tristezas, nuestras necesidades, que Él siempre nos perdona y nos ayuda, ¿no? Y Él escucha, por supuesto, nuestras oraciones. La fuente de sabiduría divina es inagotable y el Señor nos anima a sacar abundantemente de ella. El anhelo que podríamos tener de bendiciones espirituales se describe en estas palabras, que me gusta mucho lo que dice aquí. Eh, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Necesitamos una profunda hambre espiritual por los ricos dones que el cielo puede concedernos. Entonces, nosotros como pueblo de Dios debemos comprender claramente el tema del santuario y necesitamos conocer la obra de nuestro gran sumo sacerdote, ¿no? Comprenderla bien porque la verdad que hemos estudiado lo que comprende el santuario, pero comprende mucho más de lo que nosotros podemos imaginar y sabemos que es de suma importancia, ¿no? Así es. Todo lo que comprende. Tenemos que ejercitar la fe, que es fundamental,
en este tiempo y en el tiempo que está por venir, ¿no? Y estar en continua comunicación con Dios porque, como bien dije, Él nos escucha, responde a nuestras oraciones, perdón, y aún todavía sigue intercediendo por nosotros. Amén. Amén, amén, amén. Gracias, hermano. Gracias, hermana. Muchísimas gracias. Bueno, aquí pudimos ver en esta lección del santuario y como vimos también en cada uno de los textos que se leyeron, que el santuario aparece desde el Génesis hasta el Apocalipsis, lo encontramos en estos salmos, y la función, el ministerio de Jesús como sumo sacerdote, que está vigente todavía hasta que se cierre la puerta de la gracia, cuando ya ese sumo sacerdote dejará de interceder por nosotros, pero ya en ese momento, pues, la suerte de todo el planeta, de todos los habitantes, estará echada. Ya habrá pasado un sellamiento y ya Jesús se quitará las vestiduras de sumo sacerdote para ponerse las vestiduras de guerrero o de libertador para venir por su pueblo. Amén. Bueno, hermanos, ya para cerrar la escuela sabática, el día viernes, para todos los que estudiaron, se darán cuenta que allí nos recomiendan un capítulo, que es un capítulo muy lindo. Si no lo han leído, le aconsejaría que lo lean. Anoche lo leímos. Anoche lo leímos del libro Patriarcas y Profetas, que se titula La Noche de Lucha. Habla de la lucha que tuvo Jacob con el ángel antes de enfrentarse a su hermano Esaú, que venía dispuesto para matarlo, para guerrear con él. Esa lucha será la lucha que tendrá el pueblo redimido, el pueblo que Dios vendrá a buscar. Una angustia grande, Señor, una angustia grande que tendrá, que se compara con esta angustia que sufrió Jacob. Un capítulo muy lindo. Y nos dice aquí la lección de este día que los salmos fortalecen nuestra fe en Dios, quien es el refugio inagotable para quienes confían su vida en sus poderosas manos. Dios hará cosas maravillosas por los que confían en Él. El motivo por el que los que profesan ser sus hijos no tienen más fuerza consiste en que confían demasiado en su propia sabiduría y no le dan al Señor ocasión de revelar su poder en favor de ellos. Él ayudará a sus hijos creyentes en toda emergencia, si ponen toda su confianza en Él y lo obedecen fielmente. Este párrafo está tomado de ese capítulo, La Noche de Lucha, del libro Patriarcas y Profetas, página 526. Entonces, mis hermanos, muchísimas gracias por habernos acompañado en la escuela sabática. Le doy las gracias a las damas, a estas hermosas damas que han tenido la escuela sabática de hoy. La verdad que el tiempo pasó más de una hora. Ajá. Y las damas sí que pueden hacer una muy linda escuela sabática. Y felicitaciones para todas. Bueno, muchísimas gracias a todas ustedes. Y ahora, para continuar con el desarrollo de este culto sabático, vamos a tener una oración para cerrar esta escuela sabática y continuar con el culto divino. Inclinemos nuestro rostro para orar. Oremos. Amante Padre Celestial, tú que moras en las alturas del cielo, Señor, te damos las gracias por este día que tú nos has regalado, este santo día que tú apartaste, Señor, para que te rindiéramos honra, gloria y majestad en este tu día. Bendito sea, Señor, bendito sea tu santísimo nombre, Señor, y bendice, Señor, a todos tus hijos en toda la redondez de la tierra, Señor. Ya habrá algunos que se habrán reunido en los distintos puntos cardinales, habrán otros que apenas se irán a reunir un poco más tarde, Señor. Gracias, Padre Santo, que tu Espíritu esté con todos y con cada uno de ellos, Señor. Bendice a cada uno de nosotros, a cada una de las familias que representan, y quédate con nosotros, que el Espíritu Santo se manifieste y se presente en este lugar, y que sea Él el que dirija este culto divino, que no sea el predicador el que traiga palabras nuevas, sino que sea el Espíritu Santo hablando a través de el hermano Gerardo, quien tendrá este culto divino. Gracias, Señor, por este día. Gracias por tu cuidado por la semana que concluyó, Señor.
que es una semana menos para encontrarnos contigo, Padre Amén. Santo. Amén. Gracias, Señor, por todos tus cuidados, por tus bendiciones. Aún, Señor, gracias te damos por las pruebas que seguirán viniendo, por los momentos tormentosos, Señor, y por cada una de las dificultades que hemos vivido y las que seguiremos viviendo, Señor, pero sabemos que tú estás allí presente, Señor, para darnos la fortaleza necesaria para enfrentar todas estas clases de pruebas, Señor. Quédate con nosotros en lo que queda de este día, en lo que queda de este culto divino, en lo que queda de este día sábado, Señor, y que tu misericordia siempre esté con nosotros. Perdona nuestra falta, Padre Santo, y que siempre hagamos tu santa voluntad. En todo momento predomine, Señor, tu santa voluntad. No somos dignos de ti, Padre amado, porque somos pecadores, pero todo te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Amén.